con la presentación general del séptimo Programa Marco de Investigación y Desarrollo Tecnológico de la Unión Europea, impartida por la licenciada Aurelie Pancera. Por favor. Muchas gracias, Isabel. Bueno, buenos días, muchísimo gusto estar ahí con ustedes. Perdón por el retraso, no estoy muy acostumbrada a subirme hacia el norte de la ciudad, entonces, bueno, me quedé un poco perdida ahí en el tráfico. Bueno, entonces le voy a presentar el séptimo programa Marco de Investigación y Desarrollo Tecnológico, que creo conocen bien aquí en el TEC de Monterrey, ya que pues ya tuvieron bastantes experiencias bajo el quinto y sexto programa Marco, sobre todo en el tema de tecnologías de información y comunicación. Entonces, como es de su conocimiento, en el pasado diciembre, mes de diciembre, se lanzaron las primeras convocatorias del séptimo programa Marco, que entonces se inició para seguir hasta 2013. Entonces voy a intentar sobre esta hora explicarle, pues, digamos, cuáles son las oportunidades y cómo ustedes como investigador o administradores pueden buscar las convocatorias, el periodo de lanzamiento de las convocatorias y cómo se puede entonces, digamos, buscar una convocatoria y llenar los formatos. No sé si podemos pasar la presentación. Entonces, el séptimo programa Marco es el principal instrumento de financiación de la investigación y desarrollo tecnológico de la Unión Europea. Funge esta vez sobre 6 años, entonces de ahora a 2013, y cuenta con un presupuesto global de más de 54.000 millones de euros, dedicado entonces a construir y fortalecer un espacio europeo de investigación. Entonces, efectivamente, en este sentido, es más que, antes de todo, digamos, un instrumento europeo para los europeos, pero es una fuerte voluntad de la Comisión Europea de ir abriendo este espacio a la apertura internacional, o sea, a la cooperación internacional, porque se considera de que no se puede adecuadamente enfrentarse a problemas globales sin abrirse entonces a una colaboración internacional. Se compone de 4 programas específicos principales, que son entonces primero el programa específico Cooperación, que sirve a apoyar a la cooperación transnacional y que se ejecuta esencialmente mediante consorcios, es decir, que para poder responder a las convocatorias uno necesita ponerse en consorcio con al menos, lo vamos a ver después en las reglas de operación, pero al menos 4 socios, incluso 3 europeos. Viene también el programa IDEAS, que es un programa dedicado a financiar, digamos, la investigación fundamental y de frontera. Se lleva a cabo mediante el Centro Europeo de Investigación. Después viene el programa Personas o People, que es un programa dedicado a la movilidad y a reforzar el potencial humano. Y finalmente viene el programa Capacidades, que tiene por objetivo fortalecer la superestructura de la investigación y reflexionar también sobre temas de hacia dónde se orienta la ciencia y tecnología que se financia. Entonces ahí, por ejemplo, encontraremos convocatorias tipo ciencia y sociedad, regiones de conocimiento, cooperación internacional, hacia dónde queremos cooperar, cómo definir áreas prioritarias. También viene una línea para el apoyo específico a las pymes y bueno, la particularidad, como les mencionaba, del séptimo programa Marco respecto a programas anteriores es realmente su apertura casi total de sus programas a la cooperación internacional para primera vez.
Aquí es interesante ver la evolución un poco del presupuesto entre la primera fase del programa Marco, que inició en 1984, hasta hoy, hoy en día y hasta 2012, ¿no? Como pueden ver, realmente la Comisión Europea buscó, junto con los Estados miembros, hacer un esfuerzo grande para dotar cada vez más el presupuesto de la ciencia y tecnología, intentando entonces cumplir con los objetivos de la Agenda de Lisboa, que es crear entonces un espacio económico competitivo y basado sobre una economía basado sobre una sociedad de conocimiento. Aquí entonces se ve un poco la repartición del presupuesto del séptimo programa Marco. Como podrán ver, el programa Cooperación, que entonces tiende a financiar básicamente colaboraciones, proyectos de investigación en colaboración llevados a cabo por consorciones, es el programa más dotado con más de 32.000 millones de euros sobre 6 años. Después viene el programa IDEA con 7.5 mil millones de euros, el programa People que alcanza 4.700 mil millones de euros y el programa Capacidad con un poco más de 4.000 millones de euros. También tenemos el programa Euratom para la investigación nuclear, pero aquí pues digamos que es quizás un programa más dedicado a los Estados miembros. Para entrar un poco más en los detalles, ahí es interesante ver que el programa Cooperación tiene entonces 10 subtemas que van a ser los temas prioritarios de aquí a 2013. Como podrán ver, no se reparten por disciplina, sino más bien por grandes sectores, porque al fin de cuentas el séptimo programa Marco está totalmente orientado hacia, digamos, un desarrollo, una investigación aplicada a sectores. Entonces, encontraremos, por ejemplo, el tema de salud, que es uno de los más dotados con un poco más de 6.000 millones de euros, el programa de alimentos, agricultura, pesca y biotecnología, que tiene casi 2.000 millones de euros, que es un programa bien importante porque la participación de los países de América Latina bajo el sexto programa Marco se hizo casi, la mayoría bajo este programa que estaba nombrado Seguridad Alimentaria. Después viene el programa Tecnologías de Información y Comunicaciones, que es el programa, el tema más dotado finalmente de este programa específico de cooperación, con más de 9.000 millones de euros para esos 6 años. Aquí es interesante porque creo que es entre otras, pero una de las fuerzas, digamos, del TEC de Monterrey del Estado de México, ¿no? Viene también el tema de nanociencia, nanotecnología, nanomateriales y nuevas tecnologías de producción con un presupuesto entonces de 3.475 mil millones de euros. Aquí también es interesante, hace 10 días tuvimos toda una misión exploratoria entre científicos de Europa y de aquí para intentar ver un poco dónde podían ser las ventajas comparativas de México y cómo se podía encontrar temas de interés mutuo para ir haciendo proyectos en este tema. Es interesante porque obviamente es un tema muy vinculado a muchos otros, como el de tecnologías de información y comunicación. Viene también el tema entonces de energía, después en quinto lugar, el de medio ambiente, con un fuerte componente sobre el cambio climático. Después el séptimo tema es el de transporte, incluida la aeronáutica. El octavo es el de ciencias socioeconómicas y humanidades, que tiene un presupuesto menor con, solo 623 millones de euros, pues que se explica, digamos, por quizás un menor necesidad de infraestructura. Después vienen 2 nuevos programas, nuevos temas del séptimo programa Marco, que son el de espacio y el de seguridad.
Bueno, los demás temas ya les mencioné. Entonces, el programa People, no sé si conocen ya las acciones Marie Curie, las becas Marie Curie. El programa People, pues básicamente implementa esas becas Marie Curie. Y el programa Capacidades, entonces, tiene esos temas que les había mencionado, el de infraestructura en investigación en beneficio de las pymes, regiones de conocimiento, potencial de investigación, ciencia en la sociedad, que es un tema bien importante con bastantes convocatorias sobre éticas, por ejemplo, desarrollo coherente de las políticas de investigación y actividades de cooperación internacional. Entonces aquí, bueno, tienen otra vez esta ventilación, que quizás aquí es más práctico para ustedes para apuntarlo, porque no se ve ahí al revés, ¿no? Y bueno, aquí se trata un poco de ver otra vez la evolución del séptimo, o sea, de los temas dentro del programa Marco. Como podrán ver, el tema de energía se fue reduciendo, pero proporcionalmente al monto, al final dedicado al séptimo programa Marco, pues la energía sigue, sin embargo, bastante dotada, y también existe otro presupuesto llevado a cabo por la propia Dirección General de Energía y Transporte de la Comisión Europea, que maneja aparte otro presupuesto, lo que explica también la reducción. Como podrán ver, el tema de tecnologías de información y comunicación sigue siendo un tema muy prioritario, y además con el aumento global del presupuesto, pues se ve cada vez más dotado. Lo maneja entonces la Dirección General de Investigación y Desarrollo Tecnológico junto con la Dirección General de Información y Sociedad, ¿no?, de INFSO. Aquí se ve entonces el estatuto de los países terceros de cooperación internacional. Es bien importante esta lámina para ver un poco dónde se ubica México como país, digamos, socio de la Unión Europea para colaborar en temas de investigación y desarrollo tecnológico. Como podrán ver, la Comisión Europea clasifica 3 tipos de países: los países asociados, que son 7, habría Turquía, Israel, Liechtenstein, Suiza, Croacia y otros países que ahora no recuerdo, perdón, que pagan una cuota al séptimo programa Marco y entonces tienen los mismos derechos que cualquier Estado miembro. Después viene la categoría de los países industrializados, entonces Estados Unidos, Canadá, Japón y Australia, con quien la Comisión Europea tiene convenios particulares, pero la regla general es que se paga, digamos, 50-50, ¿no?, por cada parte. Y después vienen los países terceros de cooperación internacional, donde aquí vienen una subcategoría, que es la siguiente. Primero vienen los países vecinos de la Unión Europea, entonces los países de Mediterránea, de los Balcanes del Oeste, de los países de Asia Central y Europa del Este. Vienen después los países en desarrollo, donde entonces se contempla África, Caribe y Pacífico, los países de Asia y los países de América Latina. Y finalmente vienen en tercer lugar las economías emergentes, es decir, China, India, Brasil, Rusia y África del Sur. Ahí donde se ubica México. Paradojalmente, les tengo que confesar que la Dirección General de Investigación y Desarrollo Tecnológico de la Unión Europea decidió pues quedarlo en la segunda categoría de los países en desarrollo, mientras que, como pueden ver, Brasil está en el tercer. Esto es sorprendente porque, claro, como lo sabemos, México forma parte de los países de la OCDE desde 94, es, creo, 9ª potencia económica a nivel mundial, y sin embargo sigue en esta categoría ahí de los países en desarrollo. Creo que esto se debe quizás a la dificultad, digamos, de hacer la vinculación entre la investigación que se puede hacer y su aplicación en la sociedad, ¿no?, a nivel de la aplicación de sus resultados. Pero bueno, la buena noticia es que este estatuto al final pues otorga, digamos, una
un estatuto a México privilegiado para ir participando de manera subvencionada en las convocatorias del séptimo programa marco. Además, aquí es importante mencionar que México desde 2004 firmó un acuerdo de cooperación en ciencia y tecnología con la Unión Europea, lo que hace de él, digamos, un país con una cooperación privilegiada, ¿no? Hay 31 países con los cuales la Unión Europea firmó este tipo de acuerdo de cooperación para decir que con ellos quiere tener como una cooperación más privilegiada, entonces saliendo convocatorias especiales para aquellos. En América Latina son 4 países con este tipo de acuerdo, México, Brasil, Chile y Argentina. Es interesante mencionarlo porque entonces a menudo se ve que México de alguna forma va compitiendo con esos 3 otros países, aunque obviamente también compitiendo, pero al fin, o sea, por otro lado, pues se busca también hacer proyectos con consorcios compuestos por países de la Unión Europea y de distintos países de América Latina, ¿no? Digo compitiendo porque, por ejemplo, en el 6º programa marco, es interesante ver que Brasil obtuvo una participación en más de 150 proyectos financiados por la Comisión Europea, lo que les permitió alcanzar digamos, un monto de 14.5 millones de euros para apoyar la investigación brasileña. Chile participó en 67 proyectos, creo, obtuviendo más de 6.5 millones de euros. Argentina en 81 con unos casi 7 millones de euros. Y México participó en 56 proyectos obtuviendo 5 millones de euros. Entonces es interesante ahí ver que hay un reto grande para intentar hacer que México pues gane un poco y se vuelva a ubicar, ¿no? Respecto a sus otros colegas de América Latina. La buena noticia aquí es que en términos de success rate, México tuvo el mejor lugar, es decir, que tuvo una tasa de éxito de 21%, sí es un programa muy competitivo, mientras que Argentina, Chile y Brasil se quedaron con 16 y 17%. Eso significa entonces que ahora con el aumento del presupuesto, la apertura internacional, este tipo de success rates que existe, etcétera, realmente pues todas las oportunidades están para este nuevo round, para que México pues vaya subiendo su participación, ¿no? Al nivel de las reglas de operación es muy importante, entonces está la mina, porque esto digamos fundamenta un poco la estrategia que cada investigador o institución tendrá un poco que pensar, ¿no? Para intentar ser competitivo para participar en el 7º. Entonces, de manera general, la regla de participación es la siguiente. Para ser elegible a una convocatoria, para responder a una convocatoria, tiene que conformarse en un consorcio compuesto al menos por 3 entidades legales independientes de 3 Estados miembros o países asociados distintos. ¿Me escuchan bien, no? Okay. Entonces, por ejemplo, una universidad de Holanda, una empresa de Italia y un centro de innovación de Francia. A partir del momento que esté conformado hacia el consorcio, puede participar entonces una entidad de México, pero puede participar entonces también una entidad de cualquier parte del mundo, ¿no? Entonces ahí es dar a conocer y valorar cuál es el valor añadido de México, ¿no? Después existe una segunda regla que es, digamos, no excepcional, pero menor, es decir, por ejemplo,
se aplicaría al 8% del total de las convocatorias, que son las acciones específicas de cooperación internacional, es decir, la Specific International Cooperation Action, o SICAS, es una de esas siglas bárbaras que nos gusta y la Comisión Europea y que es importante recordar al momento de leer las convocatorias. Esas SICAS, entonces, son acciones que tienen por objetivo ir o sea, se dirigen especialmente a la cooperación internacional y eso se refleja en las reglas de participación. El consorcio, en este caso, tendrá que ser compuesto por dos entidades legales independientes de 2 países de América Latina y de manera obligatoria 2 países distintos o sea, países terceros de la Unión Europea. Ahí es importante mencionar que hay acciones específicas de cooperación internacional que se dirigen al total, o sea, al conjunto de los países socios de cooperación internacional, que es otra sigla importante, los ICPC, International Cooperation Partner Countries. Entonces, la SICA será dirigida al conjunto de los ICPC, mientras que hay otras SICAs que se van a dirigir especialmente a América Latina o especialmente a los países de Mediterránea o especialmente a Rusia, por ejemplo. Bueno, eso es lo que les mencionaba, perdón. ¿Quién puede participar en el 7º programa? Como les mencionaba, cualquier entidad jurídica establecida en cualquier país, tales como pues, las universidades y sus grupos de investigación, los centros de investigación, las grandes empresas y pymes, las asociaciones o agrupaciones de empresas, particularmente ahí las pymes, la administración pública, local, federal, etcétera. Sin embargo, pues pueden participar siempre y cuando estén dispuestos a lo siguiente. Primero, comprometer el tiempo y los recursos necesarios para el correcto desarrollo del proyecto. Para el correcto desarrollo del proyecto, pero también para prepararse para un proyecto. Esto sí requiere bastante tiempo, pensar bien una estrategia, recontactar, digamos, y refrescar la asociación que uno tiene con países de la Unión Europea. Bien identificar dónde está el potencial en su institución, identificar las convocatorias que podrían como compaginar con los temas que les interesa, etcétera. Entonces, sí toma tiempo. Asumir y compartir riesgos con los otros socios del proyecto, derivados de la propia ejecución del mismo. Trabajar en red compartiendo conocimientos en un consorcio europeo, bueno, que en este caso sería un consorcio internacional, y aceptar que el idioma de trabajo sea el inglés. Principales instrumentos de investigación en colaboración, es decir, cuáles son los instrumentos que, aparte de los cuales entonces la Comisión Europea va a poder apoyar proyectos de investigación conjunta. Existe 3 tipos de instrumentos. Primero, los proyectos de colaboración, que digamos es un poco el proyecto target, ¿no? Es donde se espera realmente poder participar, porque aquí se puede financiar realmente actividades científicas, de demostración, de desarrollo tecnológico. Pueden ser de pequeña y mediana escala, en este caso sería como un promedio de 6 socios por consorcio, con un presupuesto de, digamos, 5 o 6 millones de euros para 4 o 5 años. Y los de amplia escala, aquí podemos ir hasta 20 socios o más y bueno, el proyecto más grande que vi, pero creo que hay todavía más grande, era un proyecto de 12 millones de euros, 8 millones aportado por la Comisión Europea con cofinanciamiento entonces de 4 para llegar a 12 millones de euros. Vienen después también las redes de excelencia, que ahí es más para la constitución de centros virtuales, digamos, de investigación, donde equipos de distintas partes de Europa o del mundo
deciden cómo ir compartiendo equipos, hacer intercambios de profesores, de investigadores, etcétera, dentro de esta red. Pueden ser también bastante amplias. Y después vienen las acciones de apoyo y coordinación, que aquí son proyectos más chiquitos, digamos de un promedio de 2 años, 2 o 3 años, con un presupuesto de entre 500.000 euros y 2, 3 millones de euros, y que va a servir entonces a intentar prepararse para poder después ir desarrollando proyectos de colaboración. Prepararse en el sentido, por ejemplo, dar a conocer la información, hacer un mapeo del potencial existente, identificar cuáles son los temas de interés mutuo, etcétera. Aquí tenemos el ejemplo, por ejemplo, del proyecto WINS, que quizás ya conocen o que si no van a conocer esta mañana, que está compuesto por se lo van a presentar ahora, pero hay entonces el TEC de Monterrey del Estado de México, también otro socio de Argentina, otro socio de Brasil, unos de Inglaterra y Italia, creo. Bueno, distintos para intentar entonces fomentar la cooperación entre América Latina y Europea en el tema de tecnología de información y comunicación. El proyecto también del cual me encargo, la Oficina de Enlace para la Promoción Unión Europea-México en Ciencia y Tecnología, es uno de esos tipos de proyectos, ¿no? Para intentar difundir un poco la información. ¿Qué características deben tener los proyectos que se financian dentro del 7º programa marco? Esta lámina, o esas dos que vienen, es un poco ruda, digamos, pero es importante para también intentar entender cuál es el espíritu de este proyecto y si conviene o no a una institución o un investigador de competir en ¿no? Primero, pues financia proyectos de investigación, desarrollo tecnológico y de demostración relacionados con una determinada tecnología, producto, proceso o servicio, que primero aporten un valor añadido a nivel europeo, respondiendo a una necesidad de mejora existente en la comunidad europea. También es importante mencionar que debe responder a una de las convocatorias del 7º, o sea, no se puede, financiar cualquier tipo de investigación que no esté mencionado, o sea, en una de las convocatorias. También tiene que ser un proyecto que respete los principios éticos fundamentales, entre los cuales los de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Como lo mencionábamos, tiene que contar con la participación de al menos 3 estados independientes, 3 entidades independientes de 3 estados miembros de la Unión Europea, para tener en la práctica un promedio de 6 socios por consorcio. Debe tener un presupuesto global variando entre 500.000 euros y varios millones de euros, dependiendo del alcance de la actividad, con una duración que puede extenderse me confundí, sería más 2 años que 1, entre 2 y 5 años, dependiendo del alcance. La contraparte, ¿qué es? Es que no se puede financiar los proyectos que no entran en las convocatorias, no se puede tampoco financiar proyectos que solo tengan carácter local, regional o nacional, en donde no se justifica la dimensión europea, o sea, dimensión europea, es decir, una dimensión, digamos, global, ¿no? De alcanzar un interés global tipo el agua o tipo el cambio climático, o donde se pueda justificar que esta investigación que se va a hacer a nivel internacional pues va a poder tener resultados concretos que se puedan replicar en otras partes, etcétera, ¿no? Tampoco entonces no se van a poder financiar proyectos que no representen una innovación real sobre los avances ya existentes a nivel europeo. Tampoco se va a poder financiar proyectos con un presupuesto, digamos, inferior a 500.000 euros y con una duración inferior a 2 años, ¿no? Para este tipo de proyecto pues sería otro programa.
¿Qué ventaja supone la participación en un proyecto del séptimo? Claro, una vez que hemos dicho que es un proyecto que tiene que aportar algo, o sea, sobre la base de interés mutuo a la Unión Europea, que debe ser competitivo, etcétera, etcétera, pues uno se dice cuál es el interés, ¿no?, de participar en esto. Pues que los europeos se queden ahí con su proyecto, ¿no? ¿Cuál es el interés? Bueno, creo que ahí son varios, ¿no?, que voy a intentar pues destacar, que claro, se habla del incremento de la competitividad, porque bueno, colaborar con entidades de otros países o en redes internacionales creo que puede ser como un buen despliegue también para dar a una institución o a un investigador más prestigio, ¿no?, porque se va a hacer como publicación conjuntas a nivel internacional, etcétera. También viene obviamente la cuestión del financiamiento, es decir, que para los países terceros de cooperación internacional, la Comisión financia pues a veces a 75%, pero en muchos de los casos financia hasta un 100%. Entonces, en este sentido es subvencionado y en este sentido es interesante también para ustedes, ¿no? También se trata de poder compartir riesgos en las actividades de investigación y desarrollo tecnológico, de internacionalizar estrategias y mercados, de acceder a la información, una información privilegiada a nivel europeo respecto a los nuevos conocimientos, mejorar, bueno, ya lo mencioné, la imagen de la entidad en términos de visibilidad y prestigio, y bueno, digamos, un argumento bastante importante al nivel idealista, digamos, es la posibilidad de hacer frente a problemas científicos e industriales actuales cada vez más complejos e interrelacionados, así como el conocimiento de hacia dónde evoluciona el sector, ¿no? Entonces, yo quizás añadiría aquí otro argumento que sería pues dar a conocer todo el potencial que existe al nivel de la investigación de México, darlo a conocer cada vez más al nivel internacional, ¿no? ¿Qué tipo de financiación existe para los proyectos del séptimo programa marco? Como lo mencionaba, la Comisión Europea funciona en general mediante la concesión de subvenciones. Bueno, la tasa, digamos, el monto depende del tipo de actividades que se realicen en el marco del proyecto. Entonces, por ejemplo, para las actividades de investigación científica y tecnológica, se puede financiar 50% de los costos elegibles, excepto en el caso de instituciones públicas, instituciones de educación superior, organización de investigación sin fin de lucro o pymes. Aquí se va a poder financiar hasta un 75%. Para las actividades de demostración se financiará hasta un 50% y para todas las demás actividades de gestión, capacitación, difusión, management, etcétera, sería financiado hasta un 100%. Pero hablando del cofinanciamiento, porque en ciertos casos son solo 75%, los 25% que quedan pues pueden ser cofinanciados mediante la aportación de un investigador y su saldo, ¿no?, por ejemplo, o compartir una infraestructura, o si uno aporta también una computadora, por ejemplo. Entonces, todo lo que es en especie se puede valorar como una aportación cofinanciada, ¿no? Respecto a los derechos de propiedad sobre los resultados, aquí es importante mencionar que la Comisión Europea no impone una regla en particular. Es decir, que al final la regla que ella promueve es que los propietarios de los conocimientos y resultados generados en un proyecto serán aquellos participantes que hayan realizado el trabajo del cual deriven tales conocimientos o resultados, excepto si acordan otra cosa entre ellos. ¿Y cómo lo acordan? Mediante lo que llamamos un convenio de consorcio, un
consorcio agreements entre los distintos socios, entonces, donde aquí se va a negociar todo lo que es, bueno, cómo se van a usar los equipos, las publicaciones, quién va a tener el derecho de usarlas, este resultado, cómo se va a comercializar, etcétera. Todo esto lo tienen que acordar de manera contractual, ¿no?, entre ellos. Entonces, en este caso puede ser que a veces se requieran, digamos, unos abogados, ¿no?, cuando se trata de cuestiones sensibles. Y en otros proyectos donde se trata, pues, de cosas quizás menos sensibles, pues no se requiere abogados. En enero o inicio de febrero procuraremos organizar un evento sobre todo lo que es propiedad intelectual con el IPR Helpdesk de Europa, que está entonces coordinado por la Universidad de Alicante, así como el INPI, ¿no?, para intentar entonces ver cómo se podría, cómo el INPI podría apoyar también este tipo de negociación. En el caso de las acciones de investigación en beneficio de las pymes, en principio serán estas las propietarias de los conocimientos y resultados, a no ser que acuerdan compartir los derechos con los agentes de investigación y desarrollo que generan el conocimiento, ¿no? Pero otra vez, todo eso se menciona mediante, una vía contractual, ¿no? Existe después, entonces, el otro programa que es el programa de People, ¿no?, de las becas Marie Curie. Ahí es interesante entonces ver que todas esas acciones Marie Curie están abiertas a non-europeos, ¿no? Existen entonces estancias outgoing e incoming al internacional, es decir, para permitir que europeos se vayan a investigar, en laboratorios o centros de investigación afuera, y permitir también entonces que investigadores de países terceros lleguen a Europa, ¿no? Lo que es interesante aquí es que la Comisión Europea puso en marcha una medida de reintegración, es decir, por ejemplo, se puede financiar una beca de 3 años y después entonces se negociará entre el investigador y la Comisión un otro año de beca, digamos, para que el investigador pueda reintegrarse en su país. Eso es una medida importante de la Comisión para intentar luchar contra todo lo que es huida de cerebros, ¿no? También existen esquemas de cooperación internacional que todavía no se pusieron en marcha, pero ahora en 2008 entonces se va a poder negociar esquemas de colaboración entre la Comisión Europea y países que tienen un acuerdo de cooperación en ciencia y tecnología, como es el caso de México. Todavía no conocemos entonces cuáles van a ser las reglas del juego, pero bueno, ahí estamos esperando entonces conocerlas para poder posicionar a México, ¿no? Existen también medidas para mejorar, o sea, crear las redes de investigadores expatriados. Entonces, para intentar poder identificar tanto, por ejemplo, quiénes son los investigadores europeos que están aquí en México, para intentar basarnos sobre ellos, sobre la hipótesis que ellos ya trabajan con investigadores e instituciones mexicanos, y entonces poder partir de ellos para formar consorcios, o también identificar las redes de los investigadores mexicanos que están en Europa y que también trabajan allá con instituciones europeas, pero que a menudo también traen con ellos la institución mexicana, ¿no? Entonces, para intentar ir fomentando la participación de los países terceros a la Unión Europea en el 7º programa marco. Bueno, después de eso me queda media hora, para intentar explicarle, eso fue el, digamos, panorama general, pero intentar entrar un poco más en los detalles de cómo se busca una convocatoria y cómo se puede llenar entonces un formato. Creo que algo que podría ser interesante sería poder utilizar también Internet para ir navegando sobre el sitio web de Cordis, para que después ustedes lo puedan hacer de manera, entrenarse, ¿no?
Por lo general, un potencial participante en el séptimo programa marco tiene dos modos de implicarse en una propuesta. Puede ser aparte de una idea misma, o sea, una idea propia, y que uno quiera ser coordinador entonces de la propuesta. La otra es uniéndose a un consorcio liderado por un tercero. Ahí es importante notar que por lo general un coordinador de un proyecto que se va a presentar ante el séptimo programa marco es europeo. ¿Por qué? Porque primero toda la parte de coordinación es muy compleja, es realmente un trabajo en sí mismo y hace falta realmente una persona que esté ahí detrás del consorcio para pues encargarse de todos los asuntos administrativos, la vinculación con la Comisión Europea, arreglar los problemas, vigilar que pues las actividades se hagan en tiempo, etcétera. Entonces, realmente se aconseja por lo general de dejarlo a europeos que se fueron especializando en esto, ¿no? Porque se está creando, digamos, un oficio especializado en Europa para poder coordinar este tipo de cosas. Pues imagínense que a veces son consorciones con más de 20 socios, es un trabajo, ¿no? Entonces, lo que se recomienda es dejarlo a los europeos y que ustedes se concentren sobre, por ejemplo, liderar lo que llamamos work package, es decir, un paquete de actividades científicas y tecnológicas para pues, poder, digamos, tener una financiación sobre este paquete, o sea, encargarse, ser responsable de este paquete de actividad y concentrarse entonces sobre pues lo que les interesa, que es pues la investigación, ¿no? O el desarrollo tecnológico. Bueno, sí, hay otro punto, como lo veremos, es que al nivel de los criterios de evaluación, también la Comisión Europea toma muy en cuenta el hecho, o sea, la experiencia que uno pueda tener en todo lo que es gestión y management de un consorcio. Entonces, también es otro de los argumentos para decirse que mejor dejarlo a los que saben de esto y concentrarse en lo que es lo suyo, ¿no? En todo caso, los pasos básicos a seguir desde la concepción de la idea hasta la realidad del proyecto son, primero, la fase de identificación. Yo pondría en esta fase de identificación toda una fase de preparación, ¿no? Después la preparación de la propuesta, la evaluación de la propuesta por parte de la Comisión Europea y la negociación del acuerdo de subvención entre el consorcio y la Comisión Europea. La fase de identificación, digamos que inicialmente, una vez que se ha visto que la idea suya, de su investigación, encaja dentro de las características propias de un proyecto financiado dentro del séptimo, es necesario identificar la línea de actuación precisa o sea, la convocatoria que va a permitir a ustedes de competir, ¿no? Cuando digo que es importante prepararse, es porque a veces se puede conocer cuáles van a ser, digamos, o sea, se puede conocer antes de que se publiquen cuáles son los temas que se van a publicar. ¿Me expliqué? Sí, ¿no? Es decir, que antes de que se publique la convocatoria, a veces es posible conocer antes cuál es el tema que se va a publicar, ¿no? Y entonces, durante, pues quizás 3 meses antes de que se publicara la convocatoria, ya se puede empezar, digamos, a prepararse, a decirse, ok, este tema va a caer, entonces, ¿cuáles son mis socios europeos que conozco y que trabajen sobre esto para empezar a, digamos, alertarles si no lo saben y decirle, mira, va a salir esto, entonces yo creo que aquí podríamos ser complementario para unirse sobre esto, etcétera, ¿no? Porque muy a menudo se dice que una vez que salieron las convocatorias ya es casi demasiado tarde para prepararse, ¿no? Esto es digamos, el lado muy competitivo que tiene el séptimo programa marco. Sin embargo, pues es un poco exagerado, ¿no? Yo digo que cuando salen las convocatorias, pues hay 4 meses para prepararse. Sin embargo, es cierto que no hay que esperar hasta un mes
o 2 semanas antes del cierre de las convocatorias, porque es bien complejo responder y coordinarse sobre un proyecto, y que entonces cuando quedan 2 semanas, yo lo estoy haciendo ahora. Y entonces les puedo decir que es muy mala manera de prepararse para ser competitivo, porque son, bueno, noches de desvela primero, y segundo, pues, bueno, digamos que todo se hace muy rápido, y entonces pues al nivel de la competitividad, de la competición que hay, pues no es la mejor manera, ¿no? El sitio Cordis es el principal sitio donde podrán encontrar las convocatorias. Este sitio, no sé si lo podemos ahí poner en la pantalla, utilizando eso. No sé si ya lo conocen. Bueno, aquí es digamos, un ejemplo entonces de a qué se puede parecer el sitio web Cordis. Se va a presentar por programas específicos, por temas. También hay digamos, ahí no se puede ver mucho, ¿no? Pero al lado izquierdo, en el menú, hay también una posibilidad de Find a Call, ¿no? Pero aquí hay que conocer ya un poco las siglas bárbaras, ¿no? Porque, por ejemplo, nanociencia, nanotecnología, etcétera, son NMP, ¿no? Hay que saberlo. Lo de alimentos, agricultura, biotecnología, se identifica por KBBE. Entonces, si uno no lo sabe, bueno, para tecnologías de información y comunicación es ICT, ¿no? Es un poco más obvio. Pero entonces hay distintas maneras de buscarlo, que podríamos quizás ver después con el sitio, o sea, con la demostración por internet. Una vez que entra en el Cordis, entonces, y que va, por ejemplo, todo lo que es rojo se refiere al programa Cooperación, y que entonces se desglosan los 10 temas de los que hemos visto: salud, agricultura, medio ambiente, etcétera. Pueden clicar ahí, entonces van a ver los distintos eventos que se llevaron a cabo, la explicación de la estrategia de la Comisión Europea en este ámbito, etcétera, y también van a poder ver las convocatorias, ¿no? Una vez que entran en una convocatoria, que se parece entonces a la imagen que está en el lado derecho, pues van a ver bajando que está Call Feature, Work Program, Guides for Applicants, y distintos anexos, ¿no?, que le puedan servir. Entonces tienen que ir empezando a constituir, digamos, un expediente donde es muy importante que tengan esos 3 elementos, ¿no? Lo que es el programa de trabajo, que se parece, bueno, eso es la fechada, la Call Fiche, donde en la Call Fiche están, digamos, las fechas de publicación, la fecha de cierre, el presupuesto que está disponible, y todos los subtemas que llamamos tópicos que se van a poder financiar, ¿no? Y entonces ahí es como un resumen del Work Program, para tener los detalles de la convocatoria. Si por ejemplo ven un título ahí que les interesa, como por ejemplo en este tema es una convocatoria que abrió el 3 de agosto y que cierra el 29 de noviembre, y es un John Call porque mezcla 2 temas, que es el de tecnología de información y comunicación y el de seguridad. Entonces, por ejemplo, podrán ver que hay un tópico que financia Risk Assessment and Contingency, pero no puedo leerlo, quizás es más fácil, no, tampoco. Contingency Planning for Interconnected Transport or Energy Networks, ¿no? Por ejemplo, si es uno de los temas que les interesa, entonces van a ver el programa de trabajo, buscan por palabra, y entonces van a poder ver ahí, bueno, es otro ejemplo, perdón, el contenido de la convocatoria. Creo que hubo un problema, perdón, con el PowerPoint, entonces no se puede ver el contenido total de la convocatoria.
Pero bueno, básicamente son unas 25 líneas, entonces hay que pesar bien cada palabra porque es muy corto. Ahí se destaca entonces el contenido y el enfoque de la convocatoria. Ahí vienen como 10 líneas, ¿no? Explicando pues cuál es el objetivo de financiar una investigación, un proyecto, digamos, en este ámbito. Después viene cuál es el tipo de instrumentos, si va a ser un proyecto de colaboración, o si va a ser un proyecto de apoyo y coordinación, o si va a ser un proyecto de red de excelencia, ¿no? Y después viene finalmente el impacto esperado. Eso es muy importante porque al nivel, o sea, cuando a la hora que la Comisión Europea, bueno, y de los expertos que financia la Comisión Europea para que evalúen los proyectos, al momento entonces de la evaluación, la cuestión del impacto es una parte que cuenta mucho, ¿no? Sí. Pues eso es el final entonces aquí. Eso es el inicio de la convocatoria, entonces pueden ver el technical content en scope, hacia dónde se quiere ir. Y después van a ver entonces el funding scheme y el expected impact, ¿no? Y así es, ¿no? Es tan corto y tan ahí sintético, y sobre esta base pues hay que construir un proyecto, ¿no? Que puede tener, pues en este caso tenemos por ejemplo aquí 20 millones de euros, y se indica 1 millón de euros es disponible para la cooperación internacional, ¿no? Pero en esta convocatoria hay pocos tópicos, entonces se puede como intentar dividirles por el número de tópicos. Ahí tenemos, por ejemplo, unos 5, entonces sería como 4 millones por proyecto, ¿no? Más o menos. Entonces también en la Callfish se indica, también se resume cuáles son los instrumentos. Según el instrumento, por ejemplo, en este caso es Collaborative Project of Small and Medium Scale Focus Projects. Entonces, en la convocatoria sobre Cordis van a encontrar el Guide for Applicants que corresponde al instrumento. Es interesante para ustedes leerlo para poder ser un buen socio que va bien a apoyar su coordinador, pero esos guides, pues el que lo tiene que conocer de A a Z es el que va a coordinar el proyecto más que todo. Sin embargo, para ustedes es interesante saberlo para pues poder preparar los documentos administrativos con un poco de antelación, ¿no? Porque a un momento al coordinador pues se le va a pedir, y a veces si el coordinador no es muy organizado se le va a pedir al último momento, entonces ustedes tendrán que conocer ya muy rápidamente cuál es el turnover de su institución, cuál es el presupuesto anual, etcétera, este tipo de datos. Entonces, si uno lee la guía, pues puede saber con anterioridad cuál es la información que tienen que preparar, ¿no? Entonces, cuando se habla de preparar la propuesta, entonces se habla de la búsqueda de socio. Lo más eficiente, obviamente, es cuando ustedes ya tienen los socios. Obviamente existen muchas bases de datos, ¿no? Para apoyar en la búsqueda de socios complementarios. Entonces, por ejemplo, el proyecto WINS va a fomentar, o sea, como Coordination Action va a fomentar la identificación de socios por temas. También nosotros tenemos una base de datos, también en Cordis existe una base de datos. Entonces, y también existe una figura muy importante que mencionar, que es la de puntos nacionales de contacto. Ahí en el TEC de Monterrey, ustedes tienen un punto nacional de contacto para el tema de tecnología de información y comunicación. Obviamente es el doctor Neil Hernández. Obviamente ahí como punto nacional de contacto a nivel nacional, pues el TEC de Monterrey tiene que poder informar de manera imparcial a todas las instituciones que trabajan en este sector, ¿no? Pero ahí es importante
porque ellos, o sea, él como nombrado oficialmente, puede ponerse en contacto con puntos nacionales de contacto en este mismo sector que fueron nombrados en los países de Europa. Entonces, entre ellos se puede intercambiar Partner Search Form, que están disponibles en el sitio web de la oficina, pero también pues ahí en el TEC, ¿no? Entonces es una manera, pero lo más eficaz por lo general es intentar pues refrescar en sus temas los colegas que ya conocen y que ya saben cómo trabajan, etcétera. Entonces les dejo con eso. Si tienen unas preguntas. ¿Fue todo muy claro? Sí, por favor. Cuando mencionaba que es conveniente conocer de antemano los temas antes de que salgan las convocatorias, ¿su sugerencia es a través de nuestros contactos personales o hay algún recurso de información por parte de la Comunidad Europea? Hay algún tips que es el siguiente. Bueno, por ejemplo, los work program que salieron en diciembre de 2006 y que entonces están disponibles en Cordis, aunque ahora la mayoría cerraron, mencionan, si se lee bien el menú, se menciona en muchos de ellos, pues indicative priorities for next calls. Y entonces aquí se ponen como todas las líneas que la Comisión Europea consideró que iban a ser prioritarios y que obviamente se tenían que discutir, etcétera, etcétera, pero que iban a ser como una indicación de lo que podría ir en las próximas convocatorias, ¿no? Entonces, eso es una información pública, pero que hay que, digamos, saber que existe, ¿no? No existe en todos los work programs, pero por ejemplo en el de ICT creo que sí existe. Entonces da un poco una idea de los temas que van a salir para las convocatorias ahora de noviembre, ¿no? Obviamente es indicativo y entre pues diciembre de 2006 y diciembre de 2007 pues hay discusiones que van a ir definiendo las cosas, etcétera, pero da una buena idea. Después, obviamente sus contactos en la Comisión Europea, etcétera, pueden dar una idea porque hay actores que hay que ir identificando, pero que van participando en ciertos comités, entonces que tienen información privilegiada y confidencial. Pero bueno, hay maneras, ¿no? Pero digamos que la información más fácil en un primer momento es la que está disponible sobre el sitio web de Cordis sobre los work programs, ¿no? En los work programs. Si no, sí. ¿Qué partida de los 53.000 millones de euros, que es el presupuesto total para el séptimo programa marco, está destinada para la participación de países terceros, concretamente en desarrollo, que sería donde México se podría incluir? No hay una estimación, digamos, a priori, ¿no? Se puede evaluar al final. Yo podría buscar de hecho, creo que lo pusimos en el sitio web de la oficina. Por ejemplo, ahora que se acabó el sexto programa marco, se pudo, digamos, evaluar un poco cuáles habían sido los fondos dedicados a la participación de los países terceros. Pero en el sexto programa marco había una manera de funcionar que era muy especial, es que había un proyecto INCO que se dedicaba entonces a financiar la investigación para los países terceros. Era una línea nada más que era dotada de, creo, 285 millones de euros. Entonces, por lo menos hubo esto totalmente y alguna participación en otros. Aquí en el séptimo es difícil tener una estimación a priori, será en función, digamos, de la competición que se dé y de la evaluación de los proyectos que se hagan, ¿no? De hecho, nada más para la evaluación
es importante decir que hay 5 criterios de evaluación, ¿no?, sobre los cuales se van a basar los evaluadores, que es primero la excelencia científica y tecnológica, así como el nivel de innovación con relación a los objetivos del programa específico y las líneas de investigación específicas de la convocatoria, es decir, el content y scope, ¿no? Eso cuenta, o sea, van a evaluar, ser evaluados sobre 3, ¿no? Después hay el impacto potencial mediante el desarrollo, difusión y utilización de los resultados del proyecto, también van a ser evaluados sobre 3. La calidad, 5 y un tercer criterio que es la calidad y eficiencia de la ejecución y gestión del proyecto. Entonces, esos son 3 puntos muy importantes para la evaluación. Entonces, van a ser evaluados sobre 15 puntos y tienen que alcanzar por lo menos 10 para poder ser financiados y pasar entonces después en la fase de negociación entre el consorcio y la Comisión Europea. Sí. ¿Se escucha? Sobre el tema de los impactos, no me queda claro en particular en la relación entre producción, digamos, más académica e impacto más dirigido hacia el sector productivo o hacia el sector social. Si es posible que un proyecto se evalúa positivamente cuando su orientación fuese más académica y resultara en la producción de conocimiento, papers, libros, etcétera, o se espera más bien hacia un impacto sobre el desarrollo tecnológico o sobre evaluación de fenómenos sociales concretos, por ejemplo. Siempre en la convocatoria hay una línea que se refiere a el impacto esperado y siempre se orienta a qué va a aportar este proyecto de investigación y desarrollo tecnológico en términos de solucionar problemas de sociedad, en términos de economía, de desarrollo productivo, social, etcétera. Eso es muy importante. En este sentido, yo diría que el 7º programa marco de manera general es un proyecto más orientado a la investigación aplicada. Sin embargo, para la investigación fundamental existe este programa IDEAS, en el cual pueden participar investigadores de países terceros, siempre cuando están dispuestos a ir a vivir en Europa para trabajar en el Centro Europeo de Investigación y a aportar un valor añadido al conocimiento de fronteras que se produce allá, ¿no? Pero si no, el impacto va a ser siempre sobre la sociedad, etcétera. Obviamente, para tener este impacto se va a tener que hacer publicaciones, estudios, etcétera, ¿no? Entonces se espera eso también, y en el proyecto se tiene que prever un plan de dissemination y un plan de diseminación de los resultados, etcétera, donde ahí se van a prever las publicaciones, etcétera. Pero es impacto sobre la sociedad y la industria.